Bueno, Pablo en la porción que vemos el día de hoy se va a enfocar en la primera parte de ese evangelio, en la muerte del Señor Jesús en la cruz. Él se va a hablar acerca de la cruz, va a hablar acerca del mensaje de la cruz, después de haber dicho, recuerdas la semana pasada, dijo Pablo en el verso 17 de 1 Corintios 1, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana, dice, la cruz, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces, después de que Pablo empezó a hablar de la discusión que había en esta iglesia, él de repente dice, ¿sabes qué? De plano, o sea, yo no vine a bautizar a nadie. Dios me envió a predicar el evangelio y a predicarlo no con sabiduría de palabras, no con inteligencia de hombre, para que no se haga, dice, vana la cruz de Cristo. Eso quiere decir que no se haga vacía la cruz. ¿Por qué? Porque como veremos el día de hoy, la cruz es poder de Dios. Así como el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, la cruz es poder de Dios. Ahora, la cruz igual poder es una total contradicción, como veremos el día de hoy. La cruz es debilidad. La cruz es estar completamente fuera de ningún control sobre tu cuerpo y sobre tu situación. Pero Pablo compara la cruz con el poder de Dios. Mira lo que dice en 1 Corintios 1, en el verso 18 al verso 25, que es la porción que estaremos viendo el día de hoy. Dice así en el verso 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Viste el texto? Pablo compara la cruz con el poder de Dios. Pero hay una palabra que se repite mucho durante este pasaje. La palabra es sabiduría o sabio, ¿no? Y se repite 9 veces este término, ¿no? Pero esta palabra sabiduría está envuelta en un tema, la cruz. Y cómo Dios, con el hecho, con la escena de la cruz, destruyó por completo toda sabiduría humana, ¿no? Entonces en este pasaje es fácil identificar que hay 3 grupos de personas. Me dice ahí que en estos 3 grupos de personas son judíos, ¿no? Otro grupo de personas es griegos y otro grupo de personas es los llamados, ¿no? Y su respuesta frente a la cruz, que es poder de Dios y que destruyó la sabiduría humana, es lo que presenta, ¿no? Presenta estos 3 grupos y cómo reaccionan ante la imagen o la escena de la cruz. Y habla de 2 resultados frente a esa respuesta, frente a esa reacción, frente a la cruz: o salvación o perdición. ¿Te diste cuenta? Y mira lo que dice en el verso 18. La palabra de la cruz es locura a los que se, ¿qué dice? Pierden, pero los que se ¿qué? Salvan, esto es a nosotros, dice, es poder de Dios. El mensaje de la cruz, eso es lo que dice aquí, la palabra de la cruz, el mensaje de la cruz, lo que proclama la cruz, lo que muestra la cruz, o puede ser locura, completa locura, o puede ser poder de Dios. Y me dice en este texto que para aquel que se pierde es locura. La palabra locura significa insensatez. Para aquel que se pierde, esto no tiene ningún sentido. La cruz no tiene sentido, es insensato para el que se pierde. Pero para aquel que se salva, mira lo que dice, es poder de Dios. Para aquel que se salva, la cruz para ellos es la diferencia
entre la vida y la muerte. Incluso la cruz para aquel que se salva es lo que le ha dado sentido total a su vida. Es lo que ha hecho ver la realidad y confiar plenamente en el mensaje de la cruz. Eso es poder de Dios. Más adelante Pablo dirá, Cristo es poder de Dios y es sabiduría de Dios, ¿no? Pero en este punto para mí surge una pregunta: ¿cuál es la diferencia entre los que se pierden y entre los que se salvan? ¿No? ¿Cuál es la diferencia entre el que se pierde y el que se salva? Definitivamente no es esta diferencia. Unos son buenos y otros son malos. No, eso no es la diferencia, ¿no? Porque de repente esto de cuando empezamos a hablar de perder y salvar, ¿no? Y todo esto de repente como que en nuestra mente es inmediato, ¿no? O sea, mis hijas pequeñitas, ¿no? La más pequeña de 4 años, ¿no? Hace días estaba platicando acerca con ella, ¿no? Y le decía, ¿y quién es el que se va al cielo, ¿no? Y Roberta decía, pues los buenos. Y le dije, caray, no, le dije, porque la Biblia dice que no hay nadie bueno, ¿no? Y entonces para él, o sea, eso es lo que su naturaleza le impulsa a decir, ¿sabes? Pues los buenos, ¿no? Hay buenos, hay malos. Los buenos se van al cielo, los malos se van pues al infierno. Los buenos se salvan, los malos se pierden. Pero en realidad estos textos me están mostrando que no es así. Es más, la Biblia misma enseña que no es así. Los que se salvan no son los buenos, los que se pierden no son los malos. La Biblia dice que todos son malos, que no hay ni siquiera uno bueno. Es más, en Romanos, en el capítulo 3 de Romanos, y me dice en el verso 10 de Romanos 3, dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice sepulcro, imagínate, mira cómo lo compara Pablo: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. La Biblia enseña que no hay uno solo bueno, no hay quien busque a Dios, ¿no? De repente diríamos, esto es como que generalizar demasiado, ¿no? Como que no hay nadie bueno. Pues yo conozco gente pues bien amable, ¿no? Pero en realidad tú lo que estás viendo es lo de afuera, pero no estás viendo el corazón con el que hacen las cosas. Pero en realidad Dios sí conoce lo que hay dentro y lo que hay fuera de las personas. Y Dios puede dar ese veredicto y decir, no hay bien, no hay bueno, no hay justo aún uno. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los que se salvan y los que se pierden? Si no hay nadie justo. En el mismo Romanos 3 me dice, por cuanto todos pecaron, todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Y me gusta la palabra que incluye ahí para que no quede ninguna duda. No dice, por cuanto todos pecaron, todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces, en realidad no se trata de que el bueno se salva, el malo se va al infierno. Porque entonces, si fuera de esa manera, ninguno se salvaría. No habría salvación para ningún hombre, porque no hay nadie bueno. Pero Pablo presenta que para el que se salva, escucha bien, la cruz es poder de Dios. Entonces, y para el que se pierde, la cruz es locura. Entonces la diferencia no está en que si es bueno o es malo, la diferencia está en la cruz. La diferencia está en aquel que murió en la cruz y lo que sucedió en la cruz. Y mi respuesta ante eso, ahorita Lenin comenzaba nuestra reunión diciendo eso: menospreciado, ¿no? Desechado, lo tomamos así, lo vimos así, lo menospreciamos, ¿no? Y dijo él, así lo veíamos todos. Antes de que fuera revelado a nosotros lo que significa la cruz y lo que Él hizo por nosotros, la predicación del mensaje de la cruz para todos era menospreciado Cristo, ¿no? Pero ¿qué es la cruz? Déjame adentrarme a qué es la cruz y qué sucedió. Ahora, la Biblia no da ningún relato de cómo sucedía
la crucifixión, no explica la cruz. ¿Por qué? Porque la Biblia está escrita en ese tiempo para el lenguaje de esas personas, y esas personas habían sido testigos de personas que habían muerto en una cruz. Para nosotros la cruz el día de hoy es algo como romántico, algo que nos colgamos en el cuello, algo que pegamos en el carro, algo así, ¿no? Y le hemos dado ese tono como romántico, y hay una cruz de cierta forma y hay otra cruz de otra forma, y hay todos tipos de cruces, pero en realidad la cruz era un instrumento de ejecución, ¿no? Era realmente eso, un instrumento de ejecución. Hay un libro que se llama Doctrina, de un pastor de Seattle que se llama Mark Driscoll, y él describe la cruz de esta manera. Él dice, la Biblia no describe la cruz, ¿no? Porque comúnmente eran testigos los que estaban leyendo, no testigos de esta forma de ejecución, ¿no? Pero ¿de dónde surgió la cruz? Bueno, dice, desde mucho antes del nacimiento de Cristo, ya el hombre se había ingeniado para ejecutar personas a través del empalamiento. Agarraban un tronco, lo afilaban, lo atravesaban a la persona por la mitad y lo dejaban colgado, ¿no? Y así a través de la historia vemos que historiadores han descrito en el siglo 6 antes de Cristo, por ejemplo, los persas ejecutaban de esta manera. El rey Darío I ejecutó a 3,000 babilonios de esta manera, ¿no? En Roma, en el 71 antes de Cristo, la historia dice que 6,000 hombres fueron así, crucificados en 120 millas de la carretera. O sea, tú entrabas a Roma y por la carretera veías gente muerta a los lados de la carretera, 6,000 personas. Y para la época de Jesús, los romanos ya habían perfeccionado esta manera de ejecución, de tal manera que la muerte fuera agonizante y lo más dolorosa posible, ¿no? Y los métodos de crucifixión variaban, depende de quién, del ejecutor, ¿no? El que ejecutaba la crucifixión trataba de hacerlo más sanguinario que el anterior, y entonces un ejecutor frente a otro ejecutor trataban de ser mejores en este método, en realizarla, ¿no? Los romanos fueron los que hicieron la forma de la T que comúnmente conocemos como la cruz, ¿no? Y hacían a las personas, o amarraban a las personas con cuerdas con sus manos, que las amarraban al travesaño, y sus piernas en el poste, ¿no? Por así decirlo. Y si no era amarres con cuerdas, eran clavos en sus manos. Clavaban sus manos, clavaban sus pies a este madero. El dolor hacía que la muerte fuera lenta y agonizante, porque la muerte era por asfixia, ¿no? Los clavos atravesaban la zona carpal de la mano, ¿no? En esta zona de aquí hay 8 huesos, y atravesaban esa parte. No era aquí en la palma de la mano, porque el peso del cuerpo iba a desgarrar completamente la carne, ¿no? Los músculos, la piel, sino que era en medio de los huesos. Pero es justo aquí donde pasan algunos nervios, ¿no? Y el clavo pretendía que excitar ese nervio completamente de tal manera que mandara una señal al cerebro todo el tiempo de dolor. Y los pies eran clavados al madero, pero como te digo, la muerte no era por lo que sucedía en las manos o en los pies, sino por asfixia, porque la persona era estirada de esta manera. Llega un punto en que si tú estás de esta manera, tus pulmones no se contraen para volver a agarrar aire, ¿no? Entonces el cuerpo colgando, el dolor que se extendía por los brazos, y la persona que quería respirar y no podía respirar, y tenía que jalar con sus codos, ¿no? Flexionar sus brazos, sus hombros, empujar con los pies, pero todo esto estaba clavado. Y entonces poder agarrar un montón de aire más. Las personas en la cruz podían morir en 3 o 4 horas, o hasta 9 días podían estar ahí. Y durante esos 9 días pasaban de un estado de conciencia a inconsciencia. Se desmayaban y luego respiraban de nuevo, ¿no?
Pero esta forma de ejecución solo estaba destinada para esclavos, para criminales. Para un ciudadano romano no se utilizaba este medio de ejecución. Es más, para la sociedad romana mencionar la palabra cruz era mal visto dentro de la sociedad, ¿no? Y esta ejecución no era privada, no era en medio de una plaza cerrada o de un edificio, era a la luz pública, en lugares públicos. Y eran tan públicos como te dije, en la carretera. Si buscáramos un lugar público para una ejecución como esta en nuestra sociedad, sería fuera de un centro comercial, donde la gente está pasando todo el tiempo, donde entra y sale gente. La persona que moría en la cruz moría completamente desnuda, ¿no? La imagen de Jesucristo en la cruz que siempre se nos ha vendido, pues tiene un taparrabos, pero en realidad estaba completamente desnudo el Señor Jesús. Era común que la gente se reuniera alrededor, ¿no? De repente la imagen que tenemos de la cruz también es una cruz alta, ¿no? Pero en ocasiones la cara se ponía frente a la cara de otras personas, era muy baja, de tal manera que la gente podía pasar, escupirle, ¿no? Ofenderle, ¿no? Y la persona completamente imposibilitada para hacer algo, ¿no? Era común que se reunieran y se burlaran mientras el cuerpo era quemado por el sol, se desangraba, y obviamente la incontinencia del cuerpo. Muchos dicen que al pie de la cruz podías encontrar sangre, orines y excremento. No todos los cuerpos se quitaban de la cruz para enterrarse, sino unos se dejaban ahí, con el fin de que los cuervos llegaran y comieran de la carroña del cuerpo, o los perros también llegaran, se llevaran pedazos. Es más, el cuerpo que moría en esas cruces generalmente se tomaba, si nadie lo reclamaba, si no había familia que lo enterrara, se tiraba al basurero. Pero lo que no se tiraba al basurero era la madera y los clavos. Esos eran reutilizables. Tenían mucho más valor los clavos que el cuerpo de un criminal. Josefo describió esto como la muerte más miserable. La muerte más miserable, más vergonzosa. Para el judío era vergonzoso morir de esta manera. En Deuteronomio, en el capítulo 21, Deuteronomio 21, versículo 23, dice: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. O sea, para el judío, leyendo esto, decía: aquella persona que muere en una cruz está maldito por Dios, maldecido por Dios. Pero a quien más se reconoce como la muerte de la cruz, aunque no fue el único que murió así, es ¿a quién? A Jesucristo. Cuando tú piensas en cruz, piensas en Jesús. Piensas en Jesús por el hecho de que su muerte trascendió de una manera distinta a lo que cualquier criminal estaba siendo ejecutado de la misma manera. O sea, no se puede comprobar que el Señor Jesús haya sufrido más que cualquier otro criminal físicamente. ¿Entiendes eso? Pero lo que sucedió en la cruz fue impresionante. En realidad, en un libro encontré esto también. Hay 4 formas en que el Señor Jesús sufrió. ¿Sufrió? Claro que sufrió. Su cuerpo, como vemos en la Escritura, se cansaba, se agotaba, tenía sueño, dormía, se alimentaba, tenía hambre. O sea, el Señor Jesús no podía como bloquear el dolor que podía sentir, sentía dolor y sabía a lo que se enfrentaba. En Mateo capítulo 26, en el versículo 38, Mateo 26, versículo 38, Jesús, al acercarse el momento de la cruz, antes de ser arrestado, le dice a las personas más cercanas a él en ese momento, Pedro, Juan y Jacobo, les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. O sea, sentía una angustia tal porque sabía lo que iba a enfrentar, que dice Lucas, el doctor, en su evangelio, que sudaba gotas de sangre. Y de repente dices: eso no existe. No, sí existe.
Cuando la presión es tal en el cuerpo, los poros que sacan el sudor tienen ciertos vasos sanguíneos que se pueden reventar y sudar sangre. El Señor Jesús sabía lo que se enfrentaba y dijo: me siento morir, y aún no llegaba a la cruz. El dolor físico, como ya lo describí, los clavos, el nervio mandando este dolor intenso, la asfixia, los brazos flexionando, las rodillas empujando, causando dolor en cada respirar, ¿no? De hecho, para acelerar el proceso de la muerte, lo que hacían era romperle las piernas a las personas. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de que no pudieran empujarse con las piernas y fuera más rápido su asfixia. Era un dolor interminable. Séneca, ¿no?, describe la crucifixión o a los crucificados de esta manera: aspiraban el aire vital en medio de intensa agonía, ¿no? Y no sufrió más que cualquier otra persona en la cruz, pero en él sucedió algo más que solamente dolor físico. No solamente es dolor físico, sino el dolor de cargar el pecado del mundo. La Biblia enseña que Él cargó el pecado de todos nosotros en su cuerpo sobre el madero, ¿no? Ahora, tú y yo hemos experimentado el dolor físico, ¿no es así? El dolor físico que yo más he sentido fue, creo, a los 16 años cuando me salió una piedra del riñón y se empezó a descender hacia mi vejiga, ¿no? Y no puedo describirte el dolor que sentí, ¿no? El Señor Jesús experimentó un dolor intenso al morir de esa manera, físico. Pero el dolor del pecado, tú y yo también lo hemos experimentado. El dolor de pecar, el dolor de hacer algo que sabes que está mal, aun cuando no seas cristiano, aun cuando no hayas crecido escuchando acerca de Jesús. Tú, cuando hiciste algo mal, no sentías el dolor, lo puedes traducir como culpa o como vergüenza, y que era lo que sentías, ¿no? Pero como muy al principio, cuando eras chavito, ¿no? Porque fuiste creciendo y como que el pecado te fue endureciendo el corazón, y luego dices: pues no importa, ¿no? ¿Qué importa? ¿No? Culpa, ¿cuál culpable? Pues, y te empiezas a engañar diciendo: pues todos lo hacen, ¿no? Y entonces te empiezas a engañar diciendo: pues Dios no existe, ¿no? O empiezas a engañarte con palabras como: pues no está tan mal, ¿no? Pero en realidad, si vas hacia atrás, recuerdas que el pecado te causaba dolor, muy al principio, angustia, dolor. Ahora imagínate al Señor Jesús, ¿no? Señor Jesús, siendo justo, sin haber pecado en su vida, ¿no? Si, dice la Biblia que no se halló engaño en su boca. De repente, en un instante, la Biblia dice que el Padre cargó el pecado sobre Él, de todos nosotros, en la cruz, ¿no? Y de no conocer pecado, dice la Biblia, a Él lo hizo pecado. Y el dolor y la angustia y la vergüenza estaban presentes en su vida ahí en la cruz. Isaías 53:6 dice: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado. ¿De quién? De todos nosotros. Está hablando de todos nosotros. En la cruz, al que no conoció pecado, por nosotros, dice la Biblia, lo hizo pecado. En la cruz lo vimos como maldito por Dios, porque maldito es todo aquel que es colgado de un madero. El Padre tomó el pecado tuyo, mío, del mundo entero, y lo puso sobre Él. Ahora, no pienses que Jesús estaba ahí diciendo: no puede ser, ¿por qué me dieron esto? Porque sabía Jesús que iba a morir por los pecados de toda la humanidad. De hecho, eso es lo que dijo Jesús: no he venido para servir, sino para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Entonces Jesús no solamente recibió el dolor físico, sino el dolor del pecado. Pero no nada más eso, sino también sufrió el abandono, ¿no? Tú y yo también hemos vivido algo así, el rechazo, ¿no? Y cada quien tiene su historia. Yo no conozco tu historia, quizás tú no conoces mi historia, ¿no? Pero cuando el rechazo de un padre, ¿no? El rechazo, hablaba con
con una persona hoy en la mañana y me decía, mi papá nos abandonó cuando tenía 4 años, ¿no? ¿Y cuántos de nosotros hemos vivido ese rechazo por un padre o por una madre o por el esposo, por la esposa o por los amigos, ¿no? Y sentir el abandono y la soledad, eso causa dolor. Lo mismo el Señor Jesús fue abandonado, primero por sus discípulos, 12. Pedro, el más atrevido y valiente, le dijo, yo voy contigo, no me importa ir hasta la muerte contigo. Cuando llegaron los catorrazos, ¿no? El cuate dijo, va, y me voy. Y de lejos lo estaba siguiendo, ¿no? Y todos lo abandonaron, ¿no? El mismo Jesús dijo eso. Herirán al pastor y las ovejas se esparcirán, y eso es lo que sucedió. Fue abandonado por las personas que estuvieron con él durante 3 años. El Señor Jesús invirtiendo su vida, enseñándoles, y estos lo abandonaron en ese momento. Pero no solamente los discípulos. ¿Recuerdas las palabras de Jesús en la cruz? Diciendo, lama, lama, sabactani. Elí, Elí, lama, sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado, desamparado? ¿Por qué? Y de repente la pregunta es, y la pregunta siempre la hago, Dios el Padre abandonó a su Hijo en ese momento, y la respuesta inmediata es no, ¿cómo que crees? Pero la verdad es que sí, claro. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo y su Hijo era completo pecado, y no hay una relación entre un Dios santo y el pecado. Claro que le dio la espalda al Padre en ese instante. Jesús sintió el abandono, no solamente fue dolor físico, el dolor de cargar el pecado del mundo, millones y millones y millones y millones de pecados, sino que también sintió el abandono de un Padre, ¿no? Cuando el pecado fue cargado sobre su cuerpo, se rompió la dulce comunión que tenía con el Padre. Pero no solamente eso, sino que la Biblia me dice que además de que el Padre le cargó el pecado de nosotros sobre su cuerpo, juzgó ese pecado sobre su cuerpo. La ira de Dios fue sobre él. Dios derramó su ira sobre él. Lo cantábamos hace unos momentos. El castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo que nosotros merecíamos para tener paz lo recibió él. Ahora, esto es algo muy lógico, porque si hay una ofensa, alguien tiene que pagar la ofensa. Y un Dios justo necesitaba recibir el pago por la ofensa que nosotros hemos hecho. Y el pago lo cobró en el cuerpo de su propio Hijo. Dice que Dios envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados, como expiación. ¿Has escuchado la frase chivo expiatorio? ¿No? Este chivo expiatorio es aquel que se echa la culpa en vez del culpable. Y Jesús fue expiación por nosotros en nuestro lugar, pero recibió el castigo de su Padre. Los sacrificios en todas las culturas de cualquier sociedad en el mundo ha existido, porque el hombre sabe que alguien tiene que pagar los platos rotos, alguien tiene que pagar las ofensas. Y a través de las culturas ha habido sacrificios de animales, incluso sacrificios humanos. Pero ¿podría un humano salvar a otro humano siendo pecador? No, solamente Jesucristo, siendo Dios y siendo hombre, siendo inocente y justo, podía tomar nuestro lugar y satisfacer esa ofensa que nosotros hicimos. Dios envió a su Hijo como propiciación, y Jesús sabía que moriría en nuestro lugar, lo anunció. Voy a ser entregado, ¿no? Juzgado y muerto por los pecados, ¿no? La cruz. O sea, cuando lo ves en esa perspectiva, ¿no? La cruz puede ser o locura o poder de Dios. Y Pablo en 1 Corintios, regresando a 1 Corintios después de esta larga explicación acerca de la cruz y acerca de Jesús en la cruz, Pablo dice la cruz, el mensaje de la cruz, en el verso 18 dice, es locura para los que se pierden, o es poder de Dios para los que se salvan, ¿no? Y quizás la pregunta para cada uno de nosotros este día es eso: ¿qué es para mí la cruz? ¿Es locura o es poder de Dios? Es mi oración que puedas decir, es poder de Dios. Pablo continúa diciendo en el verso 19, pues está escrito,
hablando de este poder de Dios para salvación que la cruz presenta, dice, está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿No? De repente Pablo cita un pasaje en Isaías. Mira, te lo voy a leer rápidamente. En Isaías capítulo 29, Pablo saca estas palabras de ese momento, del profeta Isaías escribiendo estas palabras. En el versículo 13 o en el versículo 14 dice: por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. De aquí Pablo saca este pasaje y dice: Dios destruyó la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los entendidos. ¿Con qué? Con algo que dice aquí Isaías, con un prodigio grande y espantoso, ¿no? Pero fíjate lo que dice en el verso 13, porque esto es muy interesante. Jesús también utilizó el verso 13 para referirse a su pueblo. Él dice así: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Ojo, checa esto, chécalo por favor. Dios está diciendo, en esa época, mi pueblo, ¿no?, se ha olvidado de mí, se ha alejado de mí, su corazón está lejos de mí. Solamente es aleluya, gloria a Dios, ¿no? Puros labios, pura boca. Su corazón está lejos. Y lo único que están haciendo son mandamientos de hombres que alguien les ha enseñado, no lo que yo les he dicho, ¿no? Y entonces les dice: por tanto, los voy a sorprender y los voy a admirar con un prodigio grande y espantoso. Y hará que los sabios no entiendan nada y los entendidos estén completamente perdidos. Por eso Pablo dice: ¿y dónde está el sabio? ¿Y dónde está el escriba? ¿Y dónde está el disputador? ¿Dónde está el experto en debates? ¿Dónde está el filósofo? ¿Dónde está el estudioso? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Eso es lo que está diciendo. Que de repente vivimos en un mundo donde la religión es lo prominente, totalmente prominente, ¿no? Hoy me acercaba con mi hija a una papelería, ¿no?, y había un reloj y había una imagen, ¿no? Y de repente mi hija lo voltea a ver y me pregunta, ¿no? O sea, en verdad, porque déjame decirlo, la imagen era, bueno, ya ves, con todo este rollo de la Virgen y la Virgencita y todo este rollo de Destroyer, ¿no?, que han manipulado la imagen de la Virgen de Guadalupe para hacerla como, no sé, como caricaturesca, no sé cómo, ¿no? Bueno, tenían a un Toñito, ¿no? Decía: Toñito, ayúdame a buscar mi novio, ¿no? Y era una imagen de un santito así al revés, ¿no? Y así decía: Toñito, ayúdame a encontrar un novio, ¿no? Entonces mi hija lo vio y dice: ¿en serio Toñito le va a ayudar, no? Y yo decía: wow, es que no nada más es eso, y no estoy hablando de una religión, estoy hablando del cristianismo también. Porque en el cristianismo también hay mucho aleluya, aleluya, gloria a Dios y todo eso, donde solamente son labios los que hablan, pero el corazón está muy lejos y no hay temor. Lo único a lo que le tienen temor es al mandamiento del hombre diciéndole: no hagas esto, ¿no? Y de repente Dios dice: por tanto, por eso yo les voy a hacer volar la cabeza, los voy a hacer sorprenderse con un prodigio grande y espantoso. Y entonces el sabio no va a saber qué decir, y entonces el escriba no va a entender. Y entonces, ¿dónde va a estar el sabio? ¿Y dónde va a estar el entendido? Cuando en la cruz del Calvario el Dios eterno, el Dios creador de todas las cosas, descendió haciéndose hombre y tomó nuestro lugar y recibió el castigo y dijo, Él mismo dijo: aquel que cree en mí no morirá, sino tendrá vida eterna. Y lo que Jesús hizo en la cruz es lo que hace que la persona que cree en lo que Jesús hizo en la cruz y cree que Él resucitó de los muertos, lo que le da la salvación no es el bueno, no es el malo, es cómo reaccionas ante la cruz. Si la cruz para ti es locura o si la cruz para ti es poder de Dios. Si la cruz para ti es el poder de transformación de tu vida, el poder que
que te da vida eterna, el poder que puede hacerte amar a aquel que no era para nada amable, o sea, no podías amar, pero ahora lo amas, no podías perdonar, pero ahora lo has perdonado, no podías olvidar y de repente dices, ¿en serio? No podías dejar atrás, no podías dejar la angustia y se acabó la angustia, no podías dormir y ahora duermes en paz. A su amado dará Dios el sueño. Y entonces dice en 1 Corintios de nuevo, 1 Corintios dice en el versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, ¿no? En Hechos capítulo 2, Pedro se levanta y empieza una predicación, es la primera predicación registrada por los discípulos, ¿no? Ahora son los discípulos y Pedro es un pescador y es atrabancado y abre la boca cuando no debe de abrirla y es Pedro, ¿no? Y es un mero pescador. Cuando los que los arrestan unos capítulos más adelante los ven, dicen, estos son sin educación, del vulgo, ¿no? Diría Chespirito, de la chusma, ¿no? Estos son de la chusma, ¿estos qué? ¿No? Pero de repente los escuchaban hablar y decían, ¿qué les pasó? Y ves a Pedro enseñando y predicando. Su predicación habla de quién es Jesús, lo que hizo en la cruz del Calvario y su resurrección. Y demuestra a través de las Escrituras y presenta el Evangelio. Y es tan convincente el mensaje que da, que dice el texto, que las personas que lo oyeron fueron compungidas de su corazón. Su corazón como que se derritió, ¿no? Y entonces preguntaron, ¿qué haremos? ¿Qué debemos de hacer? Después de escuchar esto, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Qué haremos? Y es cuando Pedro le dice, arrepiéntanse y crean en el Evangelio, crean en el Señor Jesús, crean que Él murió por sus pecados, ¿no? Dice, y bautícense, ¿no? Y dice, y recibirán esta promesa, el Espíritu Santo en sus vidas. Ese día 3,000 personas, por la locura de la predicación, por lo que para el que se pierde es locura y es insensatez, para ellos se convirtió en poder de Dios para transformación. En 1 Corintios de nuevo 1, en el versículo 22 dice, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura. ¿Por qué para el judío es tropezadero? ¿Por qué el judío pide señales? ¿No? El judío, el pueblo judío, y como hemos visto en Números y en Éxodo y en la Biblia, ¿no? Encontramos que el pueblo judío fue testigo de grandes señales, grandes señales. O sea, no tenían que comer y maná cayó del desierto y comieron de ese maná, ¿no? No tenían escapatoria y el mar se partió en dos y pasaron por ahí, ¿no? Y la columna de fuego dirigiéndoles y la nube cubriéndoles durante el desierto. Y una y otra señal. Y a Jesús le demandaban una señal. A ver, ¿qué señal haces? ¿No? ¿Cuál es la señal que haces? Y es chistoso porque justo antes de que los judíos le pidieran esa señal a Jesús, los religiosos le pidieron esa señal a Jesús. Jesús había multiplicado el alimento y le había dado de comer a 5,000 personas. Pero ellos querían una señal, ¿no? Y cuando llegan con Jesús les dice, esta perversa generación pide señal, pero señal no les será dada, solamente la señal de Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre de ese pez durante 3 días, 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches y luego resucitará. O sea, ¿quieres saber si Jesús realmente fue el que pagó nuestros pecados? Su resurrección es la prueba de su pago por nuestros pecados. Su tumba vacía es la factura de que el precio fue pagado. Los judíos piden señales, pero cuando Jesús vino a los judíos, dice la palabra de Dios, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, a los que creen en la obra de Jesús en la cruz, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los judíos piden señales. Los griegos estaban en otra onda. Los griegos no querían señales, los griegos querían sabiduría y querían cosas inteligentes.
y cosas que le movieran el intelecto, ¿no? Y entonces es por eso que Pablo comienza a hablar en Atenas, ¿no? Frente a griegos, y empieza a explicar, y en el momento en que habla de Jesús resucitado, ellos dicen, bah, ¿qué es eso? Otro día te escucharemos con eso. No queremos escuchar eso. Para el judío es un tropiezo, para el griego es locura, es insensatez. Pero para los llamados, dice en el verso 24, judíos o griegos, cualquiera de los dos, para los llamados, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y no hay lugar más débil que la cruz del Calvario. No hay algo más insensato que la cruz del Calvario. Imagínate al creador del universo, que todo obedece a su orden, a su mandato, ¿no? Obedeciendo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El creador del universo clavado en esa cruz, y la gente burlándose y diciéndole, a ver, sálvate. Si te salvas y te bajas de la cruz, entonces vamos a creer en ti. Y Jesús pudiendo hacerlo, Pedro saca la espada cuando lo van a arrestar, le corta la oreja a Malco, ¿no? Jesús restaura su oreja, lo voltea a ver y le dice, ¿qué haces? ¿No? O sea, ¿no crees que podría llamar legiones de ángeles que vengan a defenderme? O sea, pero esto tiene que suceder así. Y en el momento más débil del Señor Jesús, en el momento más débil, cuando el aire se acababa de sus pulmones, cuando Él supo que la deuda había sido pagada, Él exclamó y gritó, consumado es, pagado por completo, la deuda ha sido liquidada. En el momento más débil, ese momento más débil es más fuerte que los hombres. En el momento más insensato, es más sabio que los hombres. En otra versión dice, este plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. No hay plan humano que pueda dar salvación, y lo más insensato y lo más loco de Dios es donde encuentras salvación. Ojalá que el día de hoy pase de ser locura la cruz y se convierta en poder de Dios para darte una nueva vida.